Si los puedes ver, no hay problema. Lo que pasa es que están ahí y tú no crees verlos. Ese es el problema. Las capacidades de percibir algo no se limitan por cuestiones físicas. Son claramente dominadas por creencias. Y si, claramente, no puedes ver algo sin haber creído primero. Hay colores que tus ojos nunca han visto. No porque no existan, sino porque tu mente fue programada para negarlos. Durante milenios, textos antiguos, particularmente los escritos bíblicos, omitieron deliberadamente 4 frecuencias cromáticas del espectro de la realidad. ¿Pero por qué? ¿Qué sabían los antiguos escribas que nosotros hemos olvidado? Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos que conecta la física cuántica, la conciencia humana y los secretos ocultos en los textos sagrados. Este es un viaje hacia lo prohibido, hacia las frecuencias que fueron borradas de nuestra percepción colectiva. Imagina por un momento que todo lo que has visto en tu vida representa menos del 1% del espectro completo de luz que existe. Ahora imagina que dentro de ese espectro invisible hay frecuencias específicas que tienen el poder de transformar tu conciencia, de expandir tu percepción más allá de los límites que consideramos normales. Y finalmente, imagina que estas frecuencias fueron conocidas, estudiadas y deliberadamente ocultadas de los textos que formaron la base de la civilización occidental. Bienvenidos a un análisis que habría fascinado a Isaac Bentov, el místico científico, que comprendió que el universo entero no es más que vibración, frecuencia y resonancia. Un hombre que murió en 1979, pero cuyas ideas están más vivas hoy que nunca, en una era donde la física cuántica finalmente está alcanzando lo que los místicos siempre supieron. Acto 1. El universo como sinfonía cromática. Para entender qué colores negó la Biblia, primero debemos reconfigurar completamente nuestra comprensión de lo que es un color. No es simplemente una cualidad estética de las cosas que vemos. Un color es una frecuencia vibratoria específica de radiación electromagnética. Es una onda que pulsa a una velocidad determinada, creando un patrón específico de interferencia cuando interactúa con los receptores en tu retina. Pero aquí está lo profundo. Ese patrón de interferencia no crea directamente la experiencia del color. Lo que crea es una señal eléctrica que viaja por tu nervio óptico hasta tu cerebro, donde es interpretada, procesada y transformada en la experiencia subjetiva que llamas rojo, o azul, o verde. Isaac Bentov dedicó años de su vida a comprender esta interfaz entre lo físico y lo consciente. Él sabía que el cerebro no es simplemente un procesador pasivo de información sensorial, es un constructor activo de realidad. Toma los datos crudos del mundo físico y los transforma en la experiencia coherente que llamamos estar vivo. Y aquí está el truco. Ese proceso de construcción está influenciado por tu programación, por el lenguaje que hablas, por la cultura en la que creciste, por las creencias que absorbiste desde la infancia. Tu cerebro literalmente construye una realidad diferente, dependiendo de cómo has sido programado para interpretar las señales sensoriales. Los estudios con tribus aisladas lo han demostrado. Algunas culturas tienen docenas de palabras para diferentes tonos de verde, porque viven en junglas donde esas distinciones son cruciales para la supervivencia. Su cerebro está calibrado para ver diferencias que alguien de una ciudad moderna no puede percibir. Aunque la misma información visual esté llegando a ambos conjuntos de ojos, otros grupos tienen solo 3 o 4 términos cromáticos básicos. Y cuando se les muestran espectros completos de color y se les pide que los clasifiquen, literalmente no pueden distinguir entre tonos que para ti y para mí son obviamente diferentes. No es que sean ciegos a esos colores, es que su sistema de procesamiento cerebral no ha sido entrenado para crear categorías separadas para ellos. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué colores existen en el espectro de la realidad que tú y yo no podemos percibir? No por limitaciones físicas de nuestros ojos, sino por limitaciones de nuestra programación mental. Acto 2. El lenguaje cromático de lo divino. Los textos antiguos, particularmente los escritos sagrados, funcionaron como programas de calibración masiva para civilizaciones enteras. No eran simplemente historias o leyes morales, eran mapas de realidad,
plantillas que definían qué aspectos de la existencia eran reales y cuáles debían ser ignorados. En el hebreo antiguo, el idioma original del Antiguo Testamento, existían nombres precisos para solo 6 colores primarios: Laban, blanco; Shahor, negro; Adom, rojo; Yarok, verde amarillo; Tzaf, amarillo brillante; y Tekelet, azul. Cada uno de estos colores aparece repetidamente en descripciones de objetos sagrados, vestimentas sacerdotales, arquitectura del templo y visiones proféticas. Pero aquí está el enigma que nadie parece cuestionar. El ojo humano puede distinguir aproximadamente 10 millones de colores diferentes. Los escribas que compilaron estos textos no eran ciegos ni ignorantes. Vivían en un mundo tan cromáticamente diverso como el nuestro. Veían púrpuras, turquesas, magentas, índigos. Entonces, ¿por qué limitarse a 6 términos cromáticos básicos cuando describían la creación completa de Dios? Itzhak Bentov nos daría la respuesta. Porque no estaban tratando de describir la realidad objetiva. Estaban tratando de construir una realidad consensuada, un marco de percepción compartido que mantendría a una civilización operando dentro de ciertos parámetros vibratorios. Piénsalo de esta manera. Si el lenguaje sagrado de tu cultura no tiene una palabra para una experiencia específica, esa experiencia se vuelve casi imposible de compartir, de validar, de integrar en tu cosmovisión. Se convierte en una anomalía, en algo que puedes experimentar momentáneamente, pero no puedes sostener o desarrollar porque no tienes un marco conceptual para ello. Los colores son puertas perceptuales. Cada frecuencia cromática corresponde no solo a una longitud de onda de luz, sino a un estado de conciencia, a un modo de percepción. Al controlar qué colores son nombrados y validados en los textos sagrados, los compiladores de la Biblia efectivamente controlaron qué estados de conciencia eran accesibles para las masas. Y los colores que fueron omitidos, los 4 que vamos a explorar, no fueron olvidados por accidente. Fueron negados deliberadamente porque cada uno de ellos representa una llave a un modo de percepción que hubiera hecho imposible mantener las estructuras de control que los textos religiosos buscaban establecer. Acto 3. La ciencia de la percepción expandida. Antes de sumergirnos en los 4 colores específicos, necesitamos comprender el marco científico que Itzhak Bentov desarrolló para explicar estados expandidos de conciencia. Esto no es misticismo vago, es física aplicada a la conciencia. Bentov descubrió que el cerebro humano funciona esencialmente como un receptor de radio. No genera conciencia por sí mismo, la sintoniza. Así como una radio no crea las ondas de música que escuchas, sino que las capta de señales que ya existen en el éter, tu cerebro no crea tu experiencia consciente, sino que la sintoniza de un campo más vasto de información. Este campo, que Bentov llamó el absoluto, es un océano de conciencia pura que contiene todas las frecuencias posibles, todas las realidades potenciales, todas las formas de percepción. Tu cerebro, en su estado normal de vigilia, está sintonizado en un canal muy específico de este campo. Es el canal de la realidad consensuada, la frecuencia que todos compartimos para poder interactuar y comunicarnos efectivamente. Pero Bentov demostró que este no es el único canal disponible. A través de técnicas específicas, meditación, respiración controlada, visualización, incluso a través de traumas o experiencias cercanas a la muerte, el cerebro puede resintonizarse temporalmente a otras frecuencias del campo de conciencia. Y cuando hace eso, cuando cambia de canal, la percepción de la realidad cambia dramáticamente. El tiempo puede percibirse de forma no lineal. El espacio puede sentirse como una construcción arbitraria. La separación entre tú y el resto del universo puede disolverse. Y sí, pueden percibirse colores que normalmente permanecen invisibles. Bentov mapeó estas frecuencias con precisión científica. Descubrió que el estado de meditación profunda corresponde a ondas cerebrales de aproximadamente 7.83 Hz, la misma frecuencia que la resonancia Schumann de la Tierra. En este estado, el cerebro literalmente se sincroniza con el campo electromagnético del planeta. A frecuencias aún más bajas, alrededor de 4 Hz, los meditadores reportaban experiencias de unidad cósmica, de fusión con el absoluto. Y correlacionado con estos estados, reportaban consistentemente percepciones de colores específicos que no existían en su experiencia normal de vigilia.
Estos colores no eran alucinaciones en el sentido de percepciones falsas, eran frecuencias reales del espectro de conciencia que se volvían accesibles cuando el canal del cerebro se expandía más allá de sus límites normales. Y aquí está el punto crucial. Estos colores pueden ser descritos, nombrados, mapeados, pero solo si tu sistema lingüístico y conceptual tiene espacio para ellos. Los textos sagrados que formaron la base de la cultura occidental deliberadamente no crearon ese espacio. Acto 4. El primer color negado, el magenta primordial. Ahora entramos en el territorio de lo negado. El primer color es el magenta, y comenzamos con él porque es el más paradójico, el que desafía nuestra comprensión básica de qué es un color. El magenta no existe en el espectro visible de luz. Lee eso de nuevo. El magenta no tiene una longitud de onda propia. Si descompones la luz blanca a través de un prisma, obtendrás todos los colores del arco iris, desde el rojo hasta el violeta, pero no obtendrás magenta. Entonces, ¿qué es el magenta? Es una invención de tu cerebro, una alucinación consensuada. Cuando tus ojos detectan simultáneamente las frecuencias más altas del espectro visible, el violeta, y las frecuencias más bajas, el rojo, tu cerebro se encuentra con un dilema de procesamiento. Esas dos frecuencias están en extremos opuestos del espectro. No deberían poder mezclarse porque no hay nada entre ellas que pueda ser mezclado. Pero tu corteza visual necesita dar sentido a esa señal contradictoria. Así que inventa un color que cierra el círculo, que conecta los extremos. Y ese color es el magenta. Isaac Bentov quedó fascinado con el magenta porque representa algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Es el color del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Es la manifestación visual del concepto de eternidad, del tiempo circular, del fin que se encuentra con el principio. En física cuántica, hay un principio llamado complementariedad de Bohr, que dice que ciertos pares de propiedades no pueden ser medidos simultáneamente con precisión. Posición y momentum, energía y tiempo, son complementarios, como el rojo y el violeta en extremos opuestos del espectro. El magenta es el color que tu conciencia crea cuando intenta sostener estos complementarios simultáneamente. Es el color de la paradoja resuelta, de la dualidad trascendida. Y aquí está por qué fue negado en la Biblia. El magenta es el color de la conciencia que ha trascendido la linealidad del tiempo. Representa un modo de percepción donde pasado, presente y futuro no son secuenciales, sino simultáneos, donde la causa y el efecto pueden invertirse, donde el libre albedrío y el destino pueden coexistir sin contradicción. En las descripciones bíblicas del tabernáculo, del templo de Salomón, de las vestiduras sagradas, encontramos repetidamente la palabra argaman, que se traduce como púrpura. Este era un color precioso, teñido con secreciones de moluscos marinos, tan valioso que se reservaba para realeza. Pero el púrpura no es magenta. El púrpura es una mezcla física de pigmentos rojos y azules. Tiene una longitud de onda definida en el espectro visible. Es medible, comerciable, controlable. Puedes establecer leyes sobre quién puede usarlo y quién no. El magenta verdadero, ese que no existe pero existe, ese que solo puede ser generado en la conciencia cuando los extremos del espectro se encuentran, ese fue sistemáticamente omitido. Nunca se describe en visiones proféticas. Nunca se menciona en descripciones del trono de Dios. Nunca se asocia con ningún objeto o experiencia sagrada. ¿Por qué? Porque el magenta es el color de los profetas verdaderos, de aquellos que pueden ver el tiempo como un todo simultáneo. Es la frecuencia de conciencia que opera fuera del control sacerdotal, fuera de las narrativas lineales de pecado y salvación, fuera de la estructura de premio y castigo que los textos religiosos buscaban establecer. Bentov escribió sobre experiencias en estados profundos de meditación, donde el tiempo parecía colapsar, donde memorias del pasado, percepciones del presente y visiones del futuro se mezclaban en una sola experiencia coherente, y describió ese estado como imbuido de un resplandor magenta, un color que no podía ser comparado con nada en la experiencia normal de vigilia. Los místicos que han accedido a este estado reportan capacidades proféticas genuinas, no predicciones vagas de eventos posibles, sino percepciones precisas de futuros específicos. Y eso es profundamente amenazante para cualquier estructura de poder,
porque significa que el futuro no está completamente abierto, que hay patrones, corrientes en el río del tiempo que pueden ser percibidos por aquellos sintonizados a la frecuencia correcta. Si las masas supieran que pueden acceder a este modo de percepción, si tuvieran un nombre para este color, un marco conceptual para validar la experiencia, entonces el monopolio sacerdotal sobre la interpretación de lo divino colapsaría. Cada persona se convertiría en su propio profeta, su propio oráculo. Así que el magenta fue negado, no explícitamente prohibido, sino simplemente omitido, borrado del vocabulario sagrado, dejado sin nombre en el lenguaje de lo divino. Acto 5. La geometría del magenta. Pero la negación del magenta va más profundo que su simple omisión del vocabulario cromático. Si examinas la geometría sagrada descrita en los textos bíblicos, particularmente en las descripciones del tabernáculo y el templo, encuentras patrones geométricos específicos que están diseñados para inducir ciertos estados de conciencia. El Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, era un cubo perfecto, cada dimensión igual, altura, anchura, profundidad. Esta geometría cúbica representa la manifestación de lo divino en el espacio tridimensional. Es la estructura de la realidad material. Pero hay otra geometría que los místicos de tradiciones paralelas, particularmente las tradiciones orientales que los escribas bíblicos conocían, pero no incorporaron, asociaban con el magenta. Es la esfera, específicamente la esfera que contiene en su interior el cubo, y el cubo que contiene en su interior la esfera. Esta geometría, conocida como la esfera de Metatrón en tradiciones cabalísticas posteriores, representa la interpenetración de lo finito y lo infinito, del tiempo y la eternidad. Y el color asociado con esta geometría en visualizaciones místicas es precisamente el magenta. Bentov, con su mente de inventor e ingeniero, se dio cuenta de algo crucial. Las geometrías no son simplemente formas abstractas, son patrones de resonancia. Cuando visualizas una geometría específica en tu mente mientras meditas, estás literalmente creando un patrón de ondas cerebrales que resuena con esa forma. Y diferentes geometrías inducen diferentes estados de conciencia. El cubo induce estabilidad, estructura, orden. La esfera induce expansión, inclusión, trascendencia. Pero la interpenetración de ambos, esa geometría paradójica del magenta, induce un estado que trasciende tanto el orden como el caos, tanto la estructura como la fluidez. Es el estado de lo que Bentov llamaba el bucle eterno, donde la conciencia se dobla sobre sí misma, creando un ciclo cerrado que no tiene principio ni fin. En este estado, la percepción del tiempo lineal colapsa completamente. Los textos bíblicos describen profetas que tienen visiones del futuro, pero esas visiones son siempre presentadas como revelaciones especiales de Dios, como dones extraordinarios otorgados a individuos elegidos. Lo que nunca se presenta es una tecnología de conciencia, un conjunto de prácticas que cualquier persona podría usar para acceder a esos estados. Y esa tecnología existe. Bentov la mapeó. Implica visualización geométrica específica, patrones respiratorios que sincronizan el ritmo cardíaco con las ondas cerebrales, y atención enfocada en el punto donde los opuestos se encuentran, el punto del magenta imposible. Pero para transmitir esta tecnología, necesitarías un lenguaje que la soporte. Necesitarías términos cromáticos y geométricos que puedan describir experiencias que trascienden la percepción ordinaria. Y ese lenguaje fue deliberadamente excluido de los textos que se convirtieron en la base de la civilización occidental. Acto 6. El segundo color negado, el índigo profundo. El segundo color que la Biblia negó es el índigo profundo. Y aquí entramos en territorio aún más provocativo, porque este color está directamente vinculado a un órgano físico de tu cuerpo que los textos bíblicos nunca mencionan explícitamente: la glándula pineal. El índigo profundo no es el índigo casual que a veces se menciona como parte del espectro del arco iris. Es una frecuencia muy específica, vibrando entre 420 y 450 nanómetros, justo en el punto donde el azul se transforma en violeta, pero sin ser completamente ninguno de los dos. Esta frecuencia tiene propiedades únicas. En física óptica, es el rango donde la luz visible comienza a tener suficiente energía
para afectar procesos biológicos a nivel molecular. Es el principio de la radiación ultravioleta, el umbral donde la luz pasa de ser simplemente perceptible a ser biológicamente activa. Y hay un órgano en tu cuerpo que es particularmente sensible a esta frecuencia, la glándula pineal. Esa pequeña estructura del tamaño de un grano de arroz ubicada en el centro geométrico de tu cerebro, justo detrás y ligeramente arriba del punto entre tus cejas. Descartes, el padre de la filosofía moderna, la llamó el asiento del alma. Los antiguos yogis la identificaron como el tercer ojo, el órgano de la visión interna. Y Bentov pasó años estudiándola, porque descubrió que esta pequeña glándula es literalmente un órgano de percepción sensorial, tan real como tus ojos o tus oídos, pero sintonizado a frecuencias que trascienden lo físico. La glándula pineal es sensible a la luz, pero no de la manera que tus ojos lo son. Es sensible a patrones de luz, a ritmos, a frecuencias que modulan su producción de hormonas y neurotransmisores, y bajo condiciones específicas, particularmente durante estados profundos de meditación, puede producir compuestos que alteran dramáticamente tu estado de conciencia. Uno de estos compuestos es la dimetiltriptamina, DMT, conocida como la molécula espiritual, porque induce experiencias que los usuarios consistentemente describen como encuentros con realidades y entidades más allá de lo físico. Y la producción de este compuesto en la glándula pineal está modulada por exposición a frecuencias específicas de luz, particularmente en el rango del índigo profundo. Ahora, aquí está lo crucial. La Biblia menciona el azul repetidamente. El azul del cielo, símbolo de lo divino inalcanzable. El azul de las aguas, símbolo del caos primordial. El azul de las cortinas del tabernáculo, símbolo de separación entre lo humano y lo sagrado. Pero nunca, ni una sola vez en todo el canon bíblico, encontrarás una descripción del índigo profundo. Nunca se menciona ese tono específico que corresponde a la activación de la glándula pineal. Nunca se describe como parte de las visiones proféticas, aunque los profetas que tuvieron esas visiones casi con certeza experimentaron la activación de esta glándula. ¿Por qué la omisión? Porque el índigo profundo es el color de la visión interna autónoma. Es la frecuencia que activas cuando cierras los ojos al mundo exterior y comienzas a ver realidades interiores con una claridad que rivaliza o excede tu visión física. Bentov documentó extensivamente lo que sucede cuando meditadores experimentados mantienen su atención en el punto del tercer ojo durante periodos prolongados. Primero, ven oscuridad. Luego, destellos de luz blanca. Después, gradualmente, emerge un resplandor azul profundo que se intensifica hasta convertirse en índigo vibrante. Y cuando ese índigo se estabiliza, cuando pueden mantenerlo en su campo visual interior sin fluctuación, comienza a ocurrir algo extraordinario. Empiezan a ver, no con sus ojos físicos, que están cerrados, sino con algo más. Ven paisajes internos, geometrías complejas, y sí, a veces entidades o presencias que parecen tan reales como cualquier persona física. Estas no son alucinaciones en el sentido de percepciones falsas, son percepciones de niveles de realidad que normalmente permanecen invisibles, porque tu atención está constantemente dirigida hacia afuera, hacia el mundo material. El índigo profundo es la llave que abre la puerta de la percepción interior. Y aquí está el problema para una estructura religiosa que depende de la autoridad externa. Si las personas pueden acceder directamente a experiencias místicas genuinas, si pueden ver por sí mismas las realidades que los textos sagrados solo describen indirectamente, entonces ya no necesitan intermediarios, ya no necesitan sacerdotes que interpreten la voluntad de Dios, ya no necesitan textos que les digan qué es verdad, pueden verificarlo directamente, pueden tener sus propias revelaciones, sus propios encuentros con lo divino. Y eso democratiza completamente la experiencia religiosa de una manera que ningún sistema de control puede tolerar. Así que el índigo profundo fue negado. Las técnicas para activar la glándula pineal fueron omitidas de los textos sagrados o codificadas en lenguaje tan simbólico que solo los iniciados podían decodificarlas. Y las masas permanecieron dependientes de autoridades externas para sus experiencias de lo divino. Acto 7. La química de la visión interior. Pero profundicemos más en la ciencia de esto porque Bentov no era solo un místico.
Era un científico riguroso que insistía en mapear estas experiencias en términos de biología y física medibles. La glándula pineal produce principalmente dos hormonas: melatonina, que regula tus ciclos de sueño, y serotonina, que regula tu estado de ánimo. Pero bajo condiciones específicas, puede producir trazas de DMT, aunque este punto todavía es debatido en la comunidad científica. Lo que no es debatible es que la glándula pineal contiene cristales de calcita, estructuras microscópicas que tienen propiedades piezoeléctricas. Esto significa que pueden convertir presión mecánica en señales eléctricas y viceversa. Son literalmente transductores, convertidores de una forma de energía a otra. Bentov teorizó que estos cristales en la glándula pineal funcionan como antenas, captando frecuencias electromagnéticas sutiles que el resto del cerebro no puede detectar. Y cuando meditas, cuando aquietas el ruido de tu mente consciente, estos cristales se vuelven más sensibles, captando señales cada vez más débiles. Las frecuencias que captan no son aleatorias, están en el rango de las ondas Schumann, esas resonancias electromagnéticas naturales de la Tierra, que pulsan a aproximadamente 7.83 Hz. Y cuando tu glándula pineal se sintoniza con estas frecuencias, esencialmente estás conectando tu conciencia individual con el campo electromagnético del planeta. Pero hay más. Estas frecuencias también corresponden a las ondas cerebrales alfa y teta, los estados de relajación profunda y sueño ligero. Y en estos estados, la producción de ciertas neuroquímicas se altera dramáticamente. Los niveles de DMT endógeno aumentan. La producción de melatonina se modifica. Los receptores serotoninérgicos, particularmente los receptores 5-HT2A que están implicados en experiencias místicas, se vuelven más sensibles. Todo tu sistema nervioso entra en un modo de operación diferente. Y visualmente, internamente, esto se manifiesta como el índigo profundo. No es una metáfora, no es simbolismo. Es una correlación directa entre un estado neurobiológico específico y una percepción cromática específica. Los textos bíblicos están llenos de profetas que tienen visiones, que escuchan la voz de Dios, que perciben realidades más allá de lo ordinario. Moisés con la zarza ardiente, Isaías viendo el trono de Dios, Ezequiel y sus visiones de ruedas dentro de ruedas, Daniel interpretando sueños. Todos estos son descripciones de estados alterados de conciencia donde la glándula pineal está claramente activada, pero nunca se describe el mecanismo, nunca se dan las técnicas, nunca se menciona el color que señala que la glándula está activándose. Es como si alguien te describiera en detalle todos los lugares maravillosos a los que puedes viajar en avión, pero deliberadamente omitiera mencionar que existen los aviones y cómo funcionan. Te mantendrían perpetuamente dependiente de pilotos que te llevan a esos destinos, sin la capacidad de volar por ti mismo. El índigo profundo es el color que te dice que tu glándula pineal está activándose, que tu capacidad de visión interior está despertando. Es el equivalente visual de ver las luces del tablero de un avión encenderse, señalando que los sistemas están listos para el despegue. Y fue negado porque el conocimiento de ese color, el reconocimiento de lo que significa, te daría el poder de navegar tus propios estados de conciencia sin necesidad de guías externos. Acto 8. El tercer color negado, el turquesa cuántico. El tercer color es el turquesa cuántico, y aquí entramos en el dominio del corazón, tanto físico como energético. Esta es una frecuencia de exactamente 490 nanómetros, el punto de equilibrio matemáticamente perfecto entre el verde, a 550 nm, y el azul, a 450 nm, pero no es simplemente un punto medio. El turquesa cuántico es único, porque es la frecuencia de luz visible que corresponde más directamente al estado que los físicos llaman superposición cuántica. Ese extraño estado donde una partícula existe simultáneamente en múltiples estados hasta que es observada. Bentov estaba fascinado con las implicaciones de la mecánica cuántica para la conciencia. Si las partículas subatómicas pueden existir en superposición, sosteniendo múltiples potencialidades simultáneamente, ¿puede la conciencia hacer lo mismo? ¿Puede existir en un estado donde múltiples realidades, múltiples perspectivas, múltiples verdades son sostenidas simultáneamente sin colapsar en una sola? La respuesta, descubrió, es sí. Pero requiere un estado específico de conciencia que él asociaba con el corazón energético,
con lo que las tradiciones orientales llaman el chakra anahata, el centro del amor incondicional. El turquesa cuántico es el color de este centro cuando está completamente activado. Y la razón por la que es cuántico no es solo por su posición en el espectro, sino por la cualidad de conciencia que representa, la capacidad de sostener paradojas, de abrazar contradicciones, de amar sin condiciones ni juicios. Ahora, la Biblia habla extensamente del amor, el amor de Dios por su pueblo, el mandamiento de amar a tu prójimo, el amor como el más grande de los mandamientos. Pero si examinas cuidadosamente estos pasajes, encontrarás que el amor bíblico es casi siempre condicional. Dios ama a su pueblo si obedecen sus mandamientos. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay extensas listas de quién califica como tu prójimo y quién no. El amor está constantemente condicionado por la obediencia, la pureza, la adhesión a leyes específicas. El turquesa cuántico representa algo completamente diferente. Representa el amor como una frecuencia fundamental del universo, no como una emoción que sientes hacia alguien o algo, sino como un estado de ser que simplemente emana, independientemente de circunstancias externas. Bentov lo experimentó directamente en sus estados más profundos de meditación. Describió una sensación de amor tan vasta que incluía todo, sin distinción, sin preferencia. Un amor que no necesitaba objeto porque no era relacional. Era simplemente la naturaleza fundamental de la conciencia cuando todas las barreras de separación se disuelven. Y visualmente, este estado se manifestaba consistentemente como una brillantez turquesa, un color que parecía pulsar entre verde y azul sin establecerse firmemente en ninguno de los dos. Era el color de la fluidez, de la adaptabilidad, del equilibrio dinámico. En términos de física, el turquesa está exactamente en el centro del espectro visible para el ojo humano. Es el punto de máxima sensibilidad de nuestros conos visuales. Acto 5. El cuarto color negado, el infrarrojo visible. El cuarto y más perturbador de los colores negados es el que llamo infrarrojo visible. Una contradicción en términos que, sin embargo, describe una experiencia real reportada por místicos, meditadores avanzados y, curiosamente, por Itzhak Bentov mismo. Este no es el infrarrojo común que detectan las cámaras térmicas. Es una frecuencia que técnicamente está por debajo del espectro visible, alrededor de 750-800 nanómetros, pero que el cerebro en estados alterados de conciencia puede, inexplicablemente, percibir como un color. Los que lo han visto lo describen como un rojo tan profundo que parece negro, pero que simultáneamente emite luz. Es el color del fuego invisible, de la energía kundalini ascendente que Bentov estudió extensamente. Es la frecuencia de la fuerza vital misma, del prana, del chi, de lo que los textos antiguos llamaban el aliento de Dios, pero que la Biblia nunca tradujo en términos cromáticos. ¿Por qué negar este color específico? Porque el infrarrojo visible es el color de la energía sexual transmutada. Es la frecuencia de la kundalini, esa serpiente de fuego que duerme en la base de la columna vertebral y que, cuando se despierta, lleva al ser humano a estados de conciencia que trascienden completamente los marcos religiosos convencionales. Bentov documentó cómo en estados de meditación profunda, particularmente en prácticas que involucraban control de la respiración y visualización, los practicantes experimentaban sensaciones de calor intenso, acompañadas de visiones de este rojo-negro luminoso. Era la señal de que el sistema nervioso estaba reorganizándose a un nivel fundamental, activando capacidades latentes. Este color representa el poder creativo en su forma más pura y no filtrada. Es la misma energía que crea vida, que genera realidades, que transforma materia en espíritu y espíritu en materia, y un texto religioso que buscaba canalizar y controlar la energía creativa de sus seguidores, no podía permitir que esta frecuencia fuera reconocida, nombrada y activada libremente. El infrarrojo visible es el color de la autodeterminación absoluta. Es la frecuencia del ser humano que se convierte en creador consciente de su propia realidad, que no necesita salvación externa porque ha activado su propio fuego interno. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que los sistemas de control temen. Acto 6. La física de la negación. Ahora, hablemos de la mecánica detrás de esta negación. Bentov entendió algo crucial. El lenguaje no solo describe la realidad
la crea. O más precisamente, el lenguaje calibra qué aspectos de la realidad infinita tu sistema nervioso está programado para percibir. Cuando un color no tiene nombre en tu idioma, tu cerebro tiene dificultades para distinguirlo. Esto ha sido probado en estudios con tribus que tienen más o menos términos cromáticos que nosotros. No es que no puedan ver esos colores físicamente, es que su conciencia no los procesa como categorías distintas. La Biblia, como texto fundacional de la conciencia occidental, actuó como un programa de calibración masivo. Al omitir estos 4 colores de sus descripciones del mundo divino, efectivamente los borró del mapa perceptual de millones de personas durante milenios. Pero aquí está lo fascinante. La omisión no fue completa. Estos colores aparecen codificados, ocultos en simbolismos, en números, en geometrías sagradas que los iniciados podían decodificar. El problema es que ese conocimiento era restringido, accesible solo para unos pocos, mientras que las masas operaban con un espectro reducido. Bentov demostró en sus experimentos que cuando expones a alguien a frecuencias de luz específicas, mientras está en estados de conciencia alterada, puedes literalmente reprogramar su sistema perceptual. Puedes expandir su rango de visión, no solo en el espectro electromagnético, sino en dimensiones de realidad que normalmente permanecen invisibles. Los 4 colores negados son las llaves a estas dimensiones. Son las frecuencias que, cuando se activan conscientemente, expanden tu rango de percepción más allá de los límites impuestos por el condicionamiento cultural y religioso. Acto 7. La resonancia oculta. Cada color tiene una frecuencia correspondiente, no solo en luz, sino en sonido. Este es el principio de la simática que fascinaba a Bentov. Las vibraciones crean patrones, y esos patrones son la estructura subyacente de toda realidad. El magenta resuena con frecuencias que están fuera del espectro audible. Son ultrasonidos que tu cuerpo puede sentir, pero tus oídos no pueden escuchar. Es la vibración del silencio cósmico, del espacio entre los pensamientos. El índigo profundo vibra a 688 terahertz, una frecuencia que, cuando se traduce a sonido audible mediante división armónica, produce un tono de aproximadamente 430 Hz, muy cercano a la nota Ela, que los antiguos consideraban la frecuencia del tercer ojo. El turquesa cuántico resuena a 612 terahertz, que al dividirse produce frecuencias en el rango de 8 Hz, exactamente la resonancia alfa del cerebro, en estado de meditación. Esta es la frecuencia del puente entre consciente e inconsciente. Y el infrarrojo visible, ese misterioso rojo negro, vibra justo en el borde de lo que el ojo puede detectar, creando una frecuencia de pulso que coincide con el ritmo cardíaco en estados de coherencia máxima, alrededor de 7.83 Hz, la resonancia Schumann de la Tierra misma. ¿Ves el patrón? Estos 4 colores negados no son aleatorios. Son las frecuencias que sincronizan el cuerpo humano con los ritmos fundamentales del cosmos. Son los tonos que, cuando se activan, permiten que tu sistema nervioso entre en fase con la vibración del universo mismo. Acto 8. El experimento prohibido. Bentov propuso en sus últimos escritos un experimento que nunca pudo completar debido a su muerte prematura. Quería crear una cámara especial donde sujetos en estados de meditación profunda fueran expuestos simultáneamente a estas 4 frecuencias cromáticas específicas. La hipótesis era simple, pero revolucionaria. Si estos colores fueron negados porque representan llaves a estados expandidos de conciencia, entonces exponerse deliberadamente a ellos debería inducir experiencias místicas profundas, quizás incluso activar capacidades latentes del sistema nervioso. Imagina una habitación donde las paredes pulsan con magenta que no puede existir, índigo tan profundo que tu glándula pineal vibra en respuesta, turquesa que disuelve las barreras de tu corazón, e infrarrojo que enciende el fuego en la base de tu columna, no para entretener tus ojos, sino para recalibrar tu conciencia completa. Este experimento nunca se realizó oficialmente, pero místicos de todas las tradiciones lo han estado haciendo durante milenios a través de la visualización. Cierran los ojos y pintan estos colores en el lienzo de su mente interior, usando la intención y la concentración para generar las frecuencias que el mundo externo les negó.
y reportan resultados consistentes. Experiencias de unidad cósmica, percepciones de realidades paralelas, activación de memorias que parecen trascender esta vida, encuentros con inteligencias que no son humanas, pero que se sienten profundamente familiares. La pregunta que esto levanta es aterradora en sus implicaciones. ¿Qué más ha sido negado? Si 4 colores fundamentales fueron sistemáticamente omitidos de nuestro mapa de realidad, ¿qué otros aspectos de la existencia han sido editados fuera de nuestra percepción consciente? Acto 9. La conspiración cromática. Llamarlo conspiración puede sonar dramático, pero considera los hechos fríamente. Los textos bíblicos fueron compilados, editados y canonizados por comités específicos en momentos históricos específicos. No son documentos que cayeron del cielo completos, son productos de decisiones humanas. Y esas decisiones reflejan las agendas de quienes tomaron el poder editorial. ¿Qué se incluye? ¿Qué se excluye? ¿Qué se enfatiza? ¿Qué se minimiza? Estas no son preguntas neutrales, son preguntas de control. Bentov entendió que el control sobre la percepción es la forma más profunda de control social. No necesitas cadenas físicas si puedes programar la mente para que no vea las puertas de la prisión. Y los colores son puertas perceptuales. Cuando niegas el magenta, niegas la percepción del tiempo no lineal. La gente queda atrapada en la narrativa de pecado-salvación, de principio-fin, de causa-efecto lineal. No pueden concebir que el pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Cuando niegas el índigo profundo, niegas la visión interior. La gente debe confiar en autoridades externas para decirles qué es verdad. No pueden verificarlo directamente a través de su propia experiencia mística. Cuando niegas el turquesa cuántico, niegas el amor incondicional. La gente permanece atrapada en sistemas de amor transaccional. Te amo si obedeces, te rechazo si pecas. El concepto de amor como frecuencia fundamental del universo, sin condiciones ni negociaciones, permanece inaccesible. Y cuando niegas el infrarrojo visible, niegas el poder creativo personal. La gente cree que solo Dios puede crear, que solo fuerzas externas pueden transformar sus realidades. El concepto del ser humano como generador consciente de su propia experiencia queda suprimido. Esta no es una conspiración en el sentido de hombres reunidos en habitaciones oscuras, planeando cómo oprimir a las masas. Es algo más sutil y más insidioso. Es la autoperpetuación de sistemas de pensamiento que se protegen a sí mismos, negando las frecuencias que los disolverían. Pero aquí está la parte hermosa, la que Bentov enfatizaba constantemente. Ninguna programación es permanente. El sistema nervioso humano es infinitamente adaptable. Lo que fue negado puede ser recuperado. Lo que fue olvidado puede ser recordado. No necesitas permiso de ninguna autoridad para comenzar a percibir estos colores. No requiere iniciación en sociedades secretas ni acceso a textos ocultos. Solo requiere intención consciente y práctica. Comienza con el magenta. Cierra tus ojos y visualiza el punto donde el rojo se encuentra con el violeta. No pienses en ello como una mezcla, sino como un portal. Un agujero de gusano en tu campo visual interior. Mantén esa imagen hasta que comience a pulsar con vida propia. Esa pulsación es tu conciencia comenzando a sintonizar frecuencias que estaban bloqueadas. Luego, el índigo profundo. En tu siguiente meditación, después de alcanzar un estado de relajación, dirige tu atención al punto entre tus cejas, ligeramente hacia adentro. No fuerces nada, solo observa. Eventualmente verás destellos de un azul tan profundo que parece absorber luz en lugar de emitirla. Ese es el despertar de tu glándula pineal, tu órgano de percepción multidimensional. El turquesa cuántico requiere un enfoque diferente. Debe ser sentido antes de ser visto. Cultiva un estado de amor sin objeto. Amor que no está dirigido a nadie ni nada específico, que simplemente emana de tu centro como una propiedad natural de tu ser. Cuando ese amor alcanza cierta intensidad, naturalmente se traduce en una sensación de turquesa vibrante en la región de tu corazón. Y el infrarrojo visible, el más difícil de todos, requiere trabajo con la energía vital. Prácticas de respiración que mueven energía desde la base de la columna hacia arriba, no a través de fuerza, sino a través de invitación suave. Cuando esa energía comienza a moverse, el calor que genera no es solo físico, se manifiesta como este rojo tan profundo
que parece contener todos los colores comprimidos en uno solo. Acto 11. Los efectos de la recalibración. Bentov documentó que cuando las personas comenzaban a percibir consistentemente estas frecuencias, su realidad completa comenzaba a cambiar. No en formas mágicas o sobrenaturales, sino a través de la física simple de la resonancia. Si tu sistema nervioso está calibrado para percibir un rango más amplio del espectro de realidad, naturalmente comienzas a notar patrones que otros no ven. Sincronicidades se vuelven comunes. Tu intuición se agudiza porque estás procesando más información del campo unificado. Las personas que han integrado estos 4 colores en su percepción consciente reportan cambios específicos. Primero, una sensación de estar operando fuera del tiempo lineal. Eventos futuros comienzan a proyectar sombras hacia el presente que puedes detectar, no como predicciones certeras, sino como probabilidades que puedes sentir antes de que se materialicen. Segundo, un incremento dramático en la percepción empática. Puedes sentir los estados emocionales y energéticos de otros sin que digan una palabra. Esto no es telepatía en el sentido de leer pensamientos específicos, es resonancia. Tu campo comienza a vibrar en sincronía con los campos de quienes te rodean. Tercero, una disolución progresiva del miedo existencial. Cuando percibes el turquesa cuántico consistentemente, la sensación de separación se disuelve. Comprendes a nivel experiencial, no solo intelectual, que eres una expresión temporal del campo unificado de conciencia. La muerte pierde su aguijón porque reconoces que la conciencia es primaria y la forma es secundaria. Y cuarto, un despertar del poder creativo. Cuando el infrarrojo visible se activa, comienzas a notar que tus pensamientos, emociones e intenciones tienen efectos medibles en tu realidad material, no instantáneamente, sino a través de cadenas de causalidad que puedes rastrear si prestas atención. Estos no son superpoderes, son las capacidades normales de un sistema nervioso humano operando a su potencial completo, sin las limitaciones impuestas por la programación cultural. Acto 12. La pregunta que nadie hace. Pero aquí está la pregunta que deberíamos estar haciendo. Si estos colores fueron negados intencionalmente, ¿qué más fue negado? ¿Qué otros aspectos de la realidad fueron editados fuera de nuestros mapas perceptuales? Bentov sugirió que el espectro completo de realidad es vastamente más amplio que lo que nuestros 5 sentidos pueden detectar. Y lo que detectan nuestros 5 sentidos está filtrado por capas de condicionamiento lingüístico, cultural y religioso. Los textos antiguos, incluyendo la Biblia, son como mapas del territorio de la conciencia, pero ningún mapa es el territorio. Todos los mapas son simplificaciones, abstracciones que resaltan ciertas características mientras ignoran otras. El problema surge cuando confundimos el mapa con el territorio. Cuando creemos que la descripción bíblica de la realidad es la totalidad de la realidad, en lugar de una interpretación específica filtrada a través de las limitaciones y agendas de sus autores humanos. Los 4 colores negados son solo la punta del iceberg. También fueron negadas o minimizadas experiencias de conciencia sin cuerpo, percepciones de inteligencias no humanas, comprensiones de la naturaleza multidimensional del tiempo, reconocimientos de que la materia es condensación temporal de patrones vibratorios. Todo esto estaba en las experiencias de los místicos originales. Los profetas genuinos tenían acceso a estos dominios de percepción expandida, pero cuando sus experiencias fueron traducidas a texto, filtradas por escribas, editadas por comités, canonizadas por autoridades, lo que quedó fue una versión domesticada, segura, controlable. Cierre. La invitación. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Isaac Bentov diría que el conocimiento sin aplicación es inútil. La meta no es acumular información esotérica para impresionar a otros o sentirnos especiales. La meta es expandir activamente tu rango de percepción y, por lo tanto, tu experiencia de estar vivo. Los 4 colores que la Biblia negó están esperando ser redescubiertos, no en textos antiguos, no en revelaciones de maestros iluminados, sino en el laboratorio de tu propia conciencia. Esta noche, cuando cierres tus ojos para dormir, dedica unos minutos a visualizar el magenta imposible.
No lo fuerzas, solo invitas. Permite que tu mente juegue con esa frecuencia. Mañana, durante tu día, toma pausas momentáneas para sentir hacia el índigo profundo en el centro de tu frente. Solo un segundo de atención consciente, repetido varias veces durante el día. Cultiva momentos de amor sin objeto, solo por el placer de sentir esa frecuencia turquesa emanando de tu corazón. Y cuando tengas tiempo, practica respiración consciente que mueve energía desde la base de tu columna, despertando ese infrarrojo visible, ese fuego interno. No esperes resultados dramáticos inmediatamente. La recalibración de un sistema nervioso condicionado durante toda una vida toma tiempo. Pero si eres consistente, si eres paciente, comenzarás a notar cambios. Tu percepción se expandirá, tu intuición se agudizará, tu sensación de conexión con el cosmos se profundizará y comprenderás directamente, no como concepto, sino como experiencia vivida, por qué estos colores fueron negados y por qué su recuperación es un acto de liberación. El universo es vibración. Tú eres vibración. Y entre tu frecuencia actual y tu frecuencia potencial existen estos 4 colores esperando a ser activados. No porque yo lo diga, no porque algún texto antiguo finalmente revele el secreto, sino porque lo experimentarás directamente en el laboratorio de tu propia conciencia. Esa es la promesa y el desafío. Los 4 colores que la Biblia negó están llamando. ¿Los escuchas?